Bueno, contamos en este encuentro que hoy planteaba y agradecía que en este encuentro de enero, de pleno verano en América Latina, podamos estar encontrándonos para poder conversar sobre lo ocurrido en la Cumbre de Río, que fue muy rica, la cumbre regional de América Latina y el Caribe, para abordar determinados ejes temáticos en relación a discapacidad que tienen que ver con el cambio climático y cómo va afectando nuestra situación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la protección social, que son unos de los tantos ejes que necesitamos profundizar las personas con discapacidad e incidir en las políticas públicas para que se conviertan realmente en la eliminación de barreras que tanto necesitamos ampliamente, más allá de las conocidas como arquitectónicas o comunicacionales. Para este encuentro tenemos presencias muy destacadas y muy afectuosas que voy a empezar a contar, que un poco circuló junto con el material de difusión y de invitación, pero bueno, tenemos el agrado de contar con Cristina Francisco, que es la vicepresidenta de RIADIS, de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias. Ella reside es oriunda de República Dominicana y bueno, tenemos What el happened, honor Grandpa? de My contar con heart. Wait, I'll be right back. I will bring your pills. Em, veamos qué pasó Perdón, con el... ¿en inglés que apague la cámara? ¿El micrófono? Porque si no... Sí. Ya estamos en eso. Muchas gracias. Y también, bueno, contamos con la destacada presencia de Rosario Galarza Mesa, que ella trabaja en todo lo que tiene que ver con interseccionalidad en el movimiento y colaboradora senior de la Alianza Internacional en Discapacidad, IDA, que bueno, son quienes promueven y llevan adelante todo lo que tiene que ver con la cumbre global de discapacidad. Así que bueno, ellas ambas nos van a dar el contexto más de la estructura, de qué se tratan bien las cumbres y cómo estas herramientas necesitamos que la ciudadanía en general las conozcamos, que las personas con discapacidad y quienes trabajan ligados a la temática sepan y puedan dimensionar por qué es importante participar y por qué es necesario que estemos tanto en este encuentro como en los venideros que tengan que ver, que tengan relación con estas cumbres que se dan cada tanto tiempo. Bueno, ya ellas van a explicar. Bueno, también contamos con la presencia de Ana Paula Feminella, que es la Secretaria Nacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil. Muy agradecida también por su presencia y su pronta disposición, bueno, de todas y todos para poder estar en este encuentro. Wendy Berrante Jiménez, que es compañera de Relavín, de la Red Latinoamericana de Vida Independiente, es fundadora del Centro Morfo de Vida Independiente en Costa Rica. Eh, Me faltó decir que Rosario es de Perú. Tenemos la presencia de Matías Poblete Sandoval, que es el director del Observatorio de Discapacidad de Chile, que también nos está acompañando. Está Alicia Loza García Formenti, que es de la Red de Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe, accionando frente al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres de México. Y compatriotas nacionales. Me faltó, perdón, desde Uruguay, que es también con mucho afecto, Martín Nieves, coordinador ejecutivo de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo, que también nos está acompañando. Y como compatriotas está Juan Coveñas, que es presidente de la Asociación Azul y vicepresidente, perdón, de la Asociación Azul y miembro del Consejo Directivo de la Fundación SPUM, que trabaja todo lo que tiene que ver con la alimentación de niños con discapacidad en instituciones, y también es integrante, junto conmigo, es compañero dentro del grupo de trabajo de vida independiente en el Observatorio Nacional de Discapacidad. También está presente Elizabeth Aymar, que es máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, docente universitaria de Derechos Humanos, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social, y también es miembro de RIADIS, como colaboradora en RIADIS. Así que la idea es que puedan, bueno, iniciar, me parece, Rosario, si vos podés tomar la palabra inaugural, y luego Cristina para dar el contexto de cómo se desarrollan las cumbres y
cuál es su alcance, cuál es la dimensión de de estos grandes paraguas que nos nuclean, y después vamos a ir invitando al resto de los ponentes y las ponentes a desarrollar sus temas. Bueno, muchas Pedimos, gracias. perdón, como una cuestión Sí. de orden, que el chat no esté tan activo, porque las personas que utilizan lector de pantalla les resulta una dificultad, porque genera interrupción, nada más. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Creo que es importante que podamos hablar un poco, contextualizar qué es la Cumbre Mundial de Discapacidad, o GDS por sus siglas en inglés, por el Global Disability Summit. Bueno, esta Cumbre Mundial de Discapacidad, la primera se realizó en 2018 en Reino Unido. La idea era que cada 3 años se celebren estas cumbres, pero con el tema de la pandemia, la siguiente se realizó en el 2022, supuestamente iba a ser presencial, pero terminó siendo solamente en línea, que fue organizada por, bueno, auspiciada por Noruega en este caso, y Ghana, y esta es la tercera cumbre en el 2025, cuyos confitriones son en este caso Alemania y Jordania. La razón por la cual se realizan estas cumbres es porque a pesar de que ya se van a cumplir casi 10 años de que se implementó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, al igual que desde que entró en vigor, en realidad todavía el tema de discapacidad no está en todas las agendas de los gobiernos. Si bien es cierto, sí se ha habido avances significativos, pero todavía el tema de discapacidad no se está abordando de una manera sistemática y sobre todo de una manera transversal. Todavía hay muchas cuestiones relativas a segregar a las personas con discapacidad en diferentes iniciativas. Entonces, por eso la Alianza Internacional de Discapacidad decidió apostar por hacer estos eventos con el fin de que no sea solamente un diálogo entre las personas con discapacidad, sino que sea un diálogo que motive la generación de compromisos por parte de los gobiernos, sector privado, academia, organizaciones de sociedad civil y otros actores claves. Entonces, el objetivo fundamental de las cumbres es generar compromisos. No tanto ahora, en este momento, por ejemplo, se estableció un mecanismo en el cual hay una página web, un portal, dentro de los cuales los actores claves pueden inscribirse y generar compromisos hasta el 1 de febrero, compromisos que tienen que ser, en primer lugar, coherentes con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la Agenda 2030, el Pacto para el Futuro y otros documentos internacionales de desarrollo inclusivo. Tienen que ser compromisos que sean inclusivos, es decir, que incluya también y que se hagan en alianzas con las organizaciones de personas con discapacidad, las OPD. Tienen que ser compromisos que tengan un valor agregado, que no sea solamente se comprometen a implementar un artículo de la convención, sino que se comprometen a otorgar presupuesto, trabajar por fortalecimiento de capacidades, entre otras cosas, que sean compromisos también medibles y cuantificables, es decir, que se pueda hacer un seguimiento, un rastreo en el tiempo de cuánto se está implementando de este compromiso, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo importante de esta cumbre, y que además sirve para motivar a que las diferentes regiones, en este caso Europa, Latinoamérica, la región Medio Oriente, Norte África, Oceanía y otras, puedan a su vez realizar cumbres regionales, como la que ocurrió en diciembre del 9 al 11 en Río de Janeiro. ¿Para qué? Para que la región pueda discutir sobre sus prioridades con personas con discapacidad, con otros actores claves, pero sobre todo para movilizar a que las personas con discapacidad incidan a que sus gobiernos y actores claves generen compromisos. La fecha límite para generar compromisos es el 1 de febrero, que es 2 meses antes de la Cumbre Mundial de Discapacidad, que se va a realizar del 2 y 3 de abril, y el 1 de abril, que es el foro de sociedad civil. Ahora, los compromisos se van a formular hasta el 1 de febrero, y luego
En este caso, los anfitriones, conjuntamente con IDA, harán una selección de los principales 20 compromisos que sean más inclusivos y harán como una presentación oficial de estos 20 compromisos en el evento de la Cumbre Mundial de Discapacidad. Y luego de la cumbre habrá la oportunidad para que las personas con discapacidad puedan revisar a su vez los compromisos que se han generado por sus gobiernos y por los actores claves en la página web, y que a su vez puedan de repente sumarse a esos compromisos o hacer compromisos adicionales. Pero la principal ronda de compromisos termina el 1 de febrero y por eso es muy importante que quienes estamos trabajando por el documento resultado de América Latina y todos ustedes puedan incidir para que sus gobiernos generen estos compromisos, y también la academia, el sector privado y otros actores claves. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rosario, muy clara. Cristina, Saludos, muy buenas tardes. Un Diadis. grato placer poder compartir contigo y con los compañeros de la región. Y así como dices, hacer un breve resumen de lo importante y lo que implicó la cumbre regional, y que, como bien lo explicó Rosario, fue una plataforma, fue un primer paso de acción para llevarnos a tomar decisiones de manera conjunta como país, como región, como Latinoamérica, para elaborar lo que fue un documento que surge y que se basó en 4 ejes temáticos que considerábamos fundamentales, porque hay muchos temas que tienen que ver con la discapacidad y que abordar, pero teníamos que priorizar. Y es justamente que fueron esos 4 ejes temáticos lo que resultaron priorizados, y sobre los cuales el documento que voy a compartirles también, que es un formulario que puede aportársele y que puede asumar algún aspecto que no haya sido recogido, porque desde finalizada la cumbre, durante esos 3 días de diciembre, se está trabajando ya con aportes que desde ese mismo día que se presentó y hasta la fecha han estado llegando eh, recomendaciones y puntualizaciones, ¿no? Y es esos 4 ejes temáticos que cabe mencionar para que los compañeros que no estuvieron ahí, pues conozcan. Fue pues el llamado a la acción con el compromiso que queremos hacer llegar a los estados, a los gobiernos, a los tomadores de decisiones. Esas 4 áreas temáticas que se trabajaron en esta cumbre regional y basada en lo cual se están recogiendo alguna información, alguna sugerencia y aportes, son, en primer lugar, la educación inclusiva, el número 2, acción climática y reducción del riesgo de desastres, el número 3, empleo decente y sostenible, y el eje número 4 fue protección social. En cada uno de ellos, cabe destacar, están basados en lo que son los conceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Basados en ellos, tomando en cuenta que tanto la educación inclusiva, acción climática, el empleo decente y la protección social sean ese eje fundamental transversalizado para que personas con discapacidad en cada uno de los países puedan disfrutar de una inclusión cada vez mayor. Importante también decirles que desde RIADIS, que fue la organización conjuntamente con AIDA y con el CREI, que organizaron esta cumbre regional, se está trabajando con esa sistematización, y que a finales de este mes de enero se va a hacer un encuentro virtual, el cual va a ser notificado a cada uno de los miembros a través de los diferentes medios, pero también hay un WhatsApp que conjuga, que tiene información de primera mano, y ese informe justamente va a ser para socializar y dar a conocer ya el documento sistematizado. Tenemos, como dijo Rosario, para mandar informes hasta el 15 de enero.
hasta este 15, por lo cual yo voy a estar ahora a través del chat socializando este enlace del documento, del formulario, a través de Gaby, para que hasta esa fecha cualquiera de ustedes que tengan interés en hacer aportes dentro de esos 4 ejes temáticos puedan hacerlo. Entonces, ya a principio de febrero Riady va a estar haciendo este encuentro virtual para socializar ese documento resultante ya sistematizado. ¿Y qué de importancia tiene? Bueno, que va a ser la base para que cada uno de nosotros, desde nuestros contextos, desde nuestras organizaciones, en nuestros países, podamos promover e incidir el hecho de que los estados y los gobiernos se comprometan a estas acciones, porque ese es justamente, como bien decía Rosario, uno de los objetivos finales, lograr el compromiso de los países, de las entidades y de las agencias que tienen y toman decisiones en cada uno de nuestros países. Entonces, eso es clave para que este documento ya sistematizado sirva de plataforma para lograr esos compromisos en los estados y en los tomadores de decisiones. La fecha la estaremos socializando desde Riadis, de cuándo vamos a tener este encuentro importantísimo para que se pueda socializar el documento y que puedan entonces poderlo utilizar, como bien les digo, en cada uno de esos 4 ejes que luego también van a ser ya presentados también en esa cumbre global que mencionaba Rosario, para que desde ahí entonces ya vayan esas propuestas puntuales cuando hablamos de eliminación de barreras en el sistema educativo, erradicar esas barreras, por ejemplo, las actitudinales, el entorno, y en consonancia con la convención, los ODS y el Pacto para el Futuro. Asimismo, lo que se quiere con esos compromisos, y vuelvo y lo recalco, aunque lo dijo bien claro Rosario, es que haya acciones puntuales de los estados, que haya una asignación de presupuesto, que haya una inversión para que haya ese diseño, esos ajustes razonables en cada una de estas 4 áreas que se están trabajando, que se trabajaron desde la cumbre, porque es así como el Estado puede contribuir, y es un llamado desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cada vez más los estados, los gobiernos y los tomadores de decisiones se comprometan de manera real y formal a la inclusión de las personas con discapacidad. Así que muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta, cualquier información sobre la cumbre regional, pues voy a estar socializando en el chat tanto el resumen de lo que fue la cumbre, de los temas tratados y el formulario. Así que muchísimas gracias por la invitación y acá estaré toda la tarde con ustedes para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Cristina. Y ahora, si te parece, Ana Paula Feminela, que es la Secretaria Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, si querés continuar con la palabra. Y agradezco la presencia de tanto Jonathan como Jimena, compañeros y compañeras intérpretes en lengua de señas, que siempre están al pie del cañón para acompañarnos en estos eventos. Gracias. Buenas tardes a todas, todas. También otra oportunidad feliz de hacer. ¿Están escuchando bien? ¿Bien? Bueno. Muy bien. Estoy acá en Florianópolis de vacaciones, entonces, en otro territorio aquí. Yo agradezco a Gaby y todos los que organizan esta actividad importante para a complementação de que houve em Rio de Janeiro em dezembro. Foi para mim uma atividade de muito sucesso por el encuentro com representantes de 18 países. Foi muito bueno, pero creo que também nos faltou
tiempo para debate, ¿no? Para profundizar las cuestiones, y por eso la cuestión del informe final de la Cumbre de América Latina y Caribe, é necessário que também se complemente com aquilo que foi dicho por las pessoas que hablaram lá, com temas que são complementares e que também carregam la característica de nuestras regiones, ¿no? Entonces, los 4 ejes de debate, ¿no? Que van a ser tratados en la cumbre mundial son importantes, y creo que muchas personas también complementaron con otros temas, como por ejemplo, el tema de la cultura y la cultura política, de participación política de las personas con discapacidad. Entonces, el protagonismo, la participación activa de las personas con discapacidad, para hablar de nada sobre nós sin nós, también hay que tener una continuidad, una profundización com a política em todo sentido, em questionamento do sistema econômico capitalista, não há como falar das mudanças climáticas sem falar também das guerras e de quanto as pessoas com discapacidade em sistema capitalista são como disse, descartáveis, né, são deixadas a morir, não? Entonces, hablamos un poco sobre eso cuando a Cauã Pozino habló sobre la protección social, entonces algunas contribuciones importantes para este tema, hablando sobre los sistemas, sobre la violencia urbana y rural que generan destrucción, hambre, la generación de las deficiencias sobre los jóvenes negros de las comunidades más vulnerables, indígenas y otros grupos empobrecidos. Atentar también para que la industria local de tecnología de asistencia sea preferiblemente de forma estatal y sujeta al control social. Entonces, hay mucho aún a hacer sobre eso, como hacer una economía de la inclusión de las personas con discapacidad, combatiendo la política abusiva de fixación de precios y la explotación de la población de la clase obrera, ¿no? Sobre aún hay mucho que avanzar sobre el tema de la democracia y acceso a informaciones accesibles para que se generen una cultura de participación social y política, con lenguaje sencillo, lenguaje simples, como hablamos en Brasil. Hay mucha cuestión. Entonces, terminando el tiempo, eso, así, ¿cómo? Gabi, só me orienta si... Tranquila. Ah, bueno, gracias. Entonces, hay necesidad, sí, de la América Latina y Caribe presentar para la cumbre mundial su cara, su perspectiva crítica social, que hay que hablar, no hay como hablar de discapacidad sin hablar de clase social, sin hablar sobre interseccionalidad, que muchas veces inviabiliza la vida de las personas con discapacidad, las mujeres, los niños jóvenes, la construcción de una sociedad verdaderamente justa no se hace con este sistema económico en vigor en los países. Entonces, creo que América Latina puede hacer eso, y puede ser con las palabras de nuestra gente, con nuestra cultura, por ejemplo, levar más, que no se puede hacer tanto, de la cultura de América Latina,
una cultura anticapacitista, né? Assim, hicimos também uma charla em la Cumbre de América Latina sobre a cultura acessível e a política, né, de descortinar, né, sacar o rumo de la discapacidade como um problema das pessoas, como a perspectiva cultural aún está muy difícil para la plena participación política de las personas con discapacidad. Entonces, eso creo que fue terminando ahora, ¿no? Porque somos muchos a hablar y agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Muchas gracias a vos. Y ahora, bueno, estamos muy felices de que estamos en 99 personas, la verdad que mucha felicidad. Ahora le cedo la palabra a Alicia Loza García Formenti, que es integrante de la Red de Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe, accionando frente al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres, oriunda de México. Gracias, Alicia, por sumarte también. No, al contrario, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras de panel, Rosario, Cristina, Ana, que me antecedieron. Muchas gracias. Ha sido maravilloso todo lo que se ha logrado en Río por todo su compromiso principalmente, ¿no? Y bueno, yo soy Alicia Loza, como les decía Gaby. Soy una persona mayor, de cabello corto, tez blanca, y ahorita traigo 2 suéteres porque en la Ciudad de México es invierno, hace frío. Y bueno, sí, yo el tema básicamente con el que estuve participando durante la cumbre regional fue precisamente el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. Como sabemos, el Banco Mundial habla de que somos aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad en población de América Latina y el Caribe, y bueno, eso quiere decir que 1 de cada 3 hogares tenemos una persona con discapacidad, ¿no? Y esto es un tema muy importante porque, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho, las personas con discapacidad tienen entre el doble y el cuádruple de probabilidades de sufrir lesiones graves o morir en casos de desastres, en comparación con la población en general, ¿no? Lo hemos hablado mucho, tanto por la preparación como la accesibilidad en los albergues, en las rutas de evacuación, etcétera. Y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres realizó hace poco, vieron los resultados, un estudio para evaluar el progreso en materia de políticas gubernamentales en general, destinadas a proteger a las personas frente a los desastres. Y ahí se demostró que se ha progresado muy poco en la inclusión de personas con discapacidad en la materia, ¿no? En los últimos 10 años. No se cuenta realmente con un plan de preparación en caso de desastres, incluyendo el conocimiento de rutas de evacuación, refugios disponibles y, bueno, como les mencionaba, qué decir de la accesibilidad. Y lo que es muy importante, precisamente Ana hablaba de la interseccionalidad y es muy importante considerar la vulnerabilidad por la interseccionalidad, ¿no? Es decir, la discriminación a una persona por distintos factores, como las diferentes condiciones de discapacidad, incluida la discapacidad orgánica, que apenas se está incorporando a los temas, pero la edad, el género, la orientación sexual, por supuesto que el estatus socioeconómico, la situación geográfica, el origen técnico. Como sabemos, nuestra región es una región en la que tenemos muchísimos riesgos del desastre. No simplemente veamos ahorita, bueno, es en Estados Unidos, pero podemos ver en Los Ángeles, donde viven muchísimas personas de nuestra región, cómo están ahorita con los incendios, ¿no? Y los sismos que han acontecido esta semana en Centroamérica, principalmente en El Salvador, pero que se ha sentido eh, pues hasta Guatemala y en algunos otros países. Y bueno, todo esto, estas emergencias que podemos ir enfrentando día a día, son resultado de o consecuencia de las malas decisiones que han tomado todos, sociedad, gobiernos, respecto al uso y manejo del medio ambiente, la contaminación, los vacíos legales, por supuesto,
el sistema de vida basado en consumo. Por eso tenemos que ser actores, de los actores principales para la solución. Y por eso fue uno de los temas que se consideró también para tratar durante la cumbre regional y se va a presentar durante la cumbre mundial. Entonces es muy importante, ya les estuvieron compartiendo tanto Rosario como Cristina los vínculos para que puedan acceder a estos documentos, para que puedan hacer sus aportaciones. Muchos de nosotros hemos vivido todos estos temas, muchos de nosotros hemos vivido sismos, inundaciones, por supuesto. Hemos estado cerca o hemos escuchado de incendios. Nuestra región tiene todo tipo, con toda la costa que tenemos, huracanes, tenemos mucha experiencia al respecto y tenemos que aportar para que todo esto sea tomado en cuenta por los gobiernos, que sus compromisos, como bien decía Rosario al principio, sean medibles, sean cuantificables. Si lo que no se puede medir, no se puede cuantificar, ¿no? Entonces, que cuenten con recursos tanto económicos como materiales y como humanos, porque normalmente pues tenemos una amplia normatividad, pero no tenemos los recursos necesarios. Y tenemos, por supuesto, una normatividad enorme, ¿no? Una amplia normatividad internacional, regional y local. La CDPD, como han estado mencionando también, en nuestra región tenemos la CIADIS y el PAD, la Agenda 2030 con sus ODS, el Marco de Sendai, el Acuerdo de París, el nuevo Pacto para el Futuro, todos estos que toman el tema de la gestión del riesgo de desastres y que tenemos que tomar en cuenta para nuestro documento. Entonces, yo los invito a que participen, a que compartan todas sus experiencias respecto a este tema tan importante y podamos trabajar todos juntos en red, ¿no? Trabajar en red es beneficioso por muchas razones. Entre ellos, bueno, pues generamos eficiencia, ¿no? Y esto lo podemos ver en este momento con respecto a lo que ha logrado Gaby de reunirnos a muchos actores que estuvimos ahí en la cumbre, que tuvimos la suerte de poder estar ahí presencialmente y que seguiremos trabajando para ir avanzando en nuestra región. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Ali. Muchísimas gracias. Y ahora, si está por ahí disponible Martín Nieves, que es el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Pedimos que tome la palabra mientras vamos. Sí, saludar a todos, muchas gracias por la invitación. Para nosotros rescatar algunos elementos de lo que fue la precumbre de Río, no queríamos dejar de mencionar que días anteriores en la cumbre estuvo presente el pasaje de lo que fue el foro social y del grupo G20 y la primera vez que se instala el grupo D20 en el ámbito social. Se introduce por primera vez, y es Brasil, a través de la actividad que se hizo en Río de Janeiro, la perspectiva de discapacidad. También pudimos intercambiar en Río de Janeiro con el 12º Festival de Nosa Arte, donde aproximadamente unas 2000 jóvenes con y sin discapacidad, artistas todos ellos, venían de los 27 estados de Brasil a dar cuenta de lo importante de la cultura. Y en ese marco, esta precumbre fue importante para identificar y para fortalecer los que son las redes latinoamericanas. Capaz que también es importante resaltar la importancia de la cultura local, ya que de la mano de ella viene su historia de participación. En el caso de Brasil, en alguna medida nosotros venimos intercambiando y todos pudimos intercambiar con los actores anfitriones lo que tiene que ver con sus planes nacionales en materia de discapacidad, sus campañas en defensa de los derechos humanos. Recordar que en el marco de esta cumbre nosotros tuvimos este 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos, y en ese marco pudimos ver el posicionamiento en torno a la conquista y la reivindicación de determinados derechos que estaban en tensión en ese mismo momento
como tuvo que ver el beneficio de prestación continuado, este aporte no contributivo que Brasil tiene el orgullo de tener unos 6,5 millones de beneficiarios, donde 3,5 millones son personas con discapacidad con alta dependencia. Y en esa cumbre pudimos ver cómo el derecho humano también se reivindica y también se tiene que organizar e insistir en el sostenimiento que termina, no sé si todos estuvieron presentes o quienes firmaron esa carta de pedido de consideración, Ignacio Lula da Silva termina generando este veto de desaprobación de este proyecto de ley que en alguna medida tensionaba los derechos conquistados hasta ahora. Perdón, También perdón, Martín, no se están viendo los intérpretes. Te freno un segundito. Jime, Jonathan. a Jonathan lo estamos viendo, ¿eh? Ah, Sí, soy como dejaron de destacar, yo no toqué nada, pero lo destaco a Jonathan. Sí, por favor, así queda en el video. Gracias. No, y decíamos que no solamente rescatar los elementos de la precumbre que fuimos encontrando en el país anfitrión, sino también la visión latinoamericana, ¿no? Recordar que los gobiernos subnacionales, en alguna medida, son los responsables del 85% de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo tanto la importancia de lo local. También los elementos que tienen que ver con la generación de discapacidad o las causas que generan la discapacidad, como bien planteaba la directora Ana Paula Feminela, que México y Colombia, a través de su manejo de información y manejo en profundidad, tienen y manejan algunos elementos vinculados con la causa. También nos parece interesante que desde la visión de Latinoamérica es importante promover la cultura de paz y la autodeterminación de los pueblos. Nosotros en este contexto o en el contexto actual de Latinoamérica es muy importante reivindicar el derecho a la paz y en contraposición los que son las causas de la generación de discapacidad por conflictos armados, por ejemplo, que en América Latina son muy importantes. Por último, también desde la visión latinoamericana, rescatar la diversidad humana como la norma. Y de esa norma, las políticas con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos deberían considerar esta perspectiva. Por último, nosotros desde el gobierno subnacional participamos y promovimos lo que son algunas de las acciones que van alineadas a estos objetivos de la cumbre, que básicamente tienen que ver con la estrategia del trabajo. Nosotros logramos instalar en la Intendencia de Montevideo la cuota o el cupo de medidas de acción afirmativas para el trabajo del 8%, un elemento que es un piso que muchas veces no se logra avanzar o se lo considera como techo. Nosotros consideramos que el elemento trabajo es un elemento a destacar con las medidas de acción afirmativa. De la mano de eso, nosotros presentamos un trabajo de generación de datos de la accesibilidad y caminabilidad de toda la ciudad de Montevideo que se alinea con acciones focalizadas de tendencia universal. Esto es, como dice Naciones Unidas en esta doble vía, nosotros podemos mencionar lo que tiene que ver con las policlínicas con el 100% de camillas ginecológicas, todas las escuelas de Montevideo a través de un plan de accesibilidad en torno a la accesibilidad de las veredas, programa Camino a Clase, el elemento cultura, que tiene que ver con promover y trabajar para que la accesibilidad cultural esté presente en todas las líneas de acción de la política pública, y también saludando a algunos de los compañeros que están presentes de la Intendencia y de Uruguay, lo que tiene que ver con turismo y cadenas de accesibilidad. Con todos esos elementos nosotros fuimos contribuyendo y seguiremos contribuyendo a la carta. Y bueno, y ni que hablar que saludar que América Latina en estos tiempos más que nunca tiene que estar unida, respetando la diversidad, respetando la singularidad, pero por sobre todas las cosas reivindicando la identidad de continente. Así que muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Bueno, gracias a vos, Martín, y gracias
a todas las personas que siguen sumándose y que siguen poniendo unos mensajes muy amorosos para llevar adelante este encuentro. Invito al compañero Juan Coveñas, si está... Ay, Alicia se desconectó. Juan, si estás por ahí y podemos... Tuvimos un inconveniente con el anclaje de los chats de los expositores, así que cualquier cosa que quieran observar nos lo dicen para nosotros. Juan, Sí. ¿Me escuchan? sí, 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 Sí. Elena. Soy Juan Coveñas. Escuchan la voz de mi asistente. Yo preparé mi presentación y la va a leer el lector. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es importante que el documento sea bien claro en cuanto a cuáles son los compromisos que es conveniente buscar que se concreten en la cumbre. En el área temática sobre el impacto del cambio climático y la gestión de riesgos, creo que debería abordarse la gestión de riesgos de desastres y la acción humanitaria desde un enfoque más amplio, que incluya los que se producen por conflictos armados y las migraciones por cuestiones económicas y de inseguridad que se dan en nuestro continente. ¿Se escucha el lector? Sí, perfecto. Seguimos. Yo propuse, en mi presentación en la cumbre regional, que se fortalezcan los compromisos que tratan sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de la reducción de riesgos de desastres, así como en toda etapa de la acción humanitaria. Yo presenté en la cumbre regional el grupo de referencia para la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria, formado por organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales internacionales, oficinas de Naciones Unidas y otros interesados. El grupo tiene como objetivo difundir las directrices sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria y construir lazos entre los actores humanitarios y las personas con discapacidad. Esto requiere la capacitación de los actores humanitarios y de las personas con discapacidad, requiere presupuesto y accesibilidad en todas las etapas de la acción humanitaria. Las personas con discapacidad deben comprender su derecho a participar en todo el ciclo humanitario y en la gestión de riesgos de desastres y conocer el sistema humanitario para saber cómo y cuándo entrar en el mismo, en cada país. Por eso, es necesario que haya relaciones con las OPD y los actores humanitarios sobre temas clave como la localización, el acceso a la financiación, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, y la aplicación de enfoques basados en derechos. Mis reflexiones sobre este tema, como persona con alta necesidad de apoyos, son las siguientes. Todas las personas que corremos más riesgo de ser dejadas atrás, tenemos que participar y abogar por el desglose de datos que permitan una preparación adecuada y que el resto del ciclo humanitario se cumpla, con la mayor seguridad para nosotros. Esto beneficiará a todas las demás personas. Nuestras necesidades son muy específicas y se relacionan con temas vitales, como la forma de alimentarse,
cómo tomamos una medicación, cómo mantener la salud respiratoria, cómo prevenir las infecciones de la piel. Solo nosotros podemos aportar nuestros conocimientos sobre nuestras necesidades, y una correcta preparación tendrá en cuenta la ubicación de cada uno por los datos desglosados, y qué elementos tienen que estar en su lugar cuando ocurra una catástrofe. Ahora me referiré a otro eje. Si bien el documento habla de la promoción y defensa de la vida independiente en la comunidad, creo que, en el área de protección social, hay que hablar expresamente de la desinstitucionalización, ya que, si bien en Latinoamérica no hay muchas grandes instituciones como en el norte, se envía a las personas con discapacidad a hogares geriátricos, otro tipo de servicios tal vez más chicos, pero que demandan la desinstitucionalización. Las personas que están allí no pueden estar en estos eventos, y nosotros debemos traer su presencia, y además, luchar contra el riesgo de ser institucionalizados. Para esto debemos priorizar en la cumbre compromisos para dotar a nuestras comunidades de los apoyos necesarios para la vida en la comunidad, fortaleciendo la acción 16. Entre estos apoyos, el esencial para muchos de nosotros, la asistencia personal. Esto requiere mucho trabajo previo, que hay que empezar a hacer ya, para capacitar a los asistentes personales, a las personas con discapacidad para ser jefes, generar los sistemas mediante los cuales se proveerá el servicio, capacitar para seleccionar el tipo de contratación que convenga a cada uno, organizar el monitoreo del servicio, en fin, para que los apoyos existan, sean de calidad, accesibles, asequibles, aceptables, adaptables y seguros, para todos y todas. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Ana Paula, ¿quiere saludar a alguien? Digamos, está bueno que cuentes quién está también acompañándonos. Gabi, agora Regina Tala, que foi a primeira, creio que a única mulher que presidiu RIADES, está em la atividade e ajudou muito las atividades da cúpula de la Cumbre de América Latina y Caribe. Entonces, mi propuesta es que también tenga oportunidad de hablar con nosotros. Gracias. Regina, ¿querés? Pido disculpas a Matías, que era la próxima persona que iba a hablar. Regina, si querés darnos un saludo también, será un grato honor. Gaby, perdón. Se destacan los intérpretes y se los vuelve a sacar. Yo para que no estén tocando eso. Y no sé quién, por eso lo manejan ustedes dos. No, yo justo te decía, nosotros destacamos y al minuto se apaga y salimos, pero no estamos tocando nosotros. No sé cómo es el tema, pero nosotros nos destacamos y se sale solo, por las dudas. Perdón, ahí salió un cartelito con anterioridad diciendo de que se compartía con una tercera. No sé si eran ustedes, o sea que hay alguien más. ¿Puede ser? Salió un cartelito, o se me ocurrió a mí interpretarlo así. Regina, ¿querés Yo darnos no un... consigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oye? Eu estou com uma certa dificuldade de saber se me ouvem, se me veem. Não consigo, agora tenho um pequeno problema com a transmissão, mas um pequeno saludo, um breve saludo de satisfação, enfim, estar seguindo e tentando contribuir com esta preparação para a cumbre, para os avanços, enfim, responder aos retos
que são muitos, não? Sobre nós outros. E aí sigo acompanhando, e, enfim, se houver alguma oportunidade para falar ou para mandar sugerências por escrito, também me coloco à disposição. Um abraço a todos. Muchas gracias, Regina, gracias por tus palabras. Ahora invitamos que... Parabéns a todos vocês. Hay que cerrar el micrófono. A Matías Poblete Sandoval, que es el director del Observatorio de Discapacidad de Chile, que también... Un apunte muy breve. Perdón, Priscila. el tema de los intérpretes, perdón, fue un accidente, pero está ocurriendo que cualquiera puede quitarles el destaque. Entonces, la idea es que nadie toque el tema de galería para que continúen destacándose. Saludos, gracias, perdón. Gracias. Matías. Bien, ¿me Oi, escuchas ahí? Sí, perfecto. gostei muito das importâncias, porque Hay essa alguien fara intentando... é muito importante para a gente, para desenvolver muito mais a nossa capacidade e da nossa sociedade e da cultura Perdón, e da arte, né? es el turno de Matías Poblete, por favor. Matías, retoma, por favor, disculpa, no sé qué es lo que ocurrió. Bien, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Quiero agradecer la invitación que se nos otorga para ser parte de esta iniciativa. En mi calidad de presidente y fundador de Fundación Chilena para la Discapacidad y de su Observatorio de Derechos de Personas con Discapacidad. Habiendo revisado el documento del cual se da cuenta, ¿cierto?, de la jornada ya mencionada en esta instancia, quiero destacar que los servicios de apoyo, el sistema de apoyos y cuidados sea considerado como un sistema de protección social. Porque de esta manera podemos incorporarlo a un sistema global dentro de cada estado que permita un financiamiento y que permita también que pueda llegar a las personas que lo necesitan. De todo lo que se menciona en el documento, lo más, lo que, o sea, el punto en común de todo lo que se menciona en este documento tiene que ver con generar conciencia. Todo lo que nosotros podamos recomendar o podamos solicitar, ¿cierto? O defender como derecho, siempre va a terminar en una acción que es muy importante y es generar la toma de conciencia respecto de las propias capacidades que tenemos las personas en situación de discapacidad y de las necesidades o barreras que enfrentamos. Sin embargo, me llama la atención de que todos los compromisos que se establecen en este documento son compromisos que ya podemos encontrar en otras instancias, instancias latinoamericanas, en la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y creo que debiésemos llegar a aterrizar estas acciones. Por ejemplo, hablamos del diseño universal de aprendizaje en el contexto educativo. Todavía en muchos ámbitos el diseño universal no se considera como una instancia, perdón, que el lector de pantalla me está molestando un poco. El diseño universal de aprendizaje todavía no se considera como una instancia en la que se diseñe desde un inicio el currículum educativo de los distintos niveles educativos, pensando en la diversidad de estudiantes presentes en un aula, sino que todavía el diseño universal se concibe como algo que solo algunos necesitan y esos algunos son quienes están en situación de discapacidad.
La misma identificación de las necesidades educativas de los estudiantes también se asocia a un aspecto clínico, al diagnóstico. Cuando se habla de una necesidad educativa, se habla, por ejemplo, del espectro autista, se habla de la discapacidad visual, pero no lo que en teoría es una necesidad educativa que corresponde, ¿cierto?, a lo que el estudiante necesita para progresar en sus aprendizajes. En el contexto laboral, tenemos distintas experiencias que de alguna manera han buscado que las personas en situación de discapacidad se incorporen al mundo laboral. Sería bueno saber cuáles de estas han sido efectivas y aquellas proponerlas como un llamado a la acción con resultados concretos. He escuchado aquí y en otras instancias que, por ejemplo, las cuotas, las reservas legales de empleo no surten el efecto que se espera. Y asimismo, el emprendimiento, que se ve como algo necesario, termina muchas veces siendo como una acción de subsistencia, es decir, yo gano un poco de dinero con lo que vendo, pero ese poco de dinero me alcanza para poder volver a comprar lo que yo vendo o la materia prima para preparar lo que yo vendo, pero no me alcanza para cubrir mis necesidades. Por lo tanto, vendría a ser un emprendimiento que finalmente no hace que la persona emprenda, sino que solo subsista. Muy de acuerdo con lo que se ha planteado hasta acá respecto de el abordaje, ¿cierto?, de los desastres y todo lo que implica el cambio climático que estamos viviendo. Y es importante, ¿cierto?, también desde la toma de conciencia de que los planes, los programas que se hagan en este ámbito consideren las necesidades de apoyo que tenemos las personas en situación de discapacidad. Con esto cierro mi intervención y vuelvo a agradecer la oportunidad que se me concede de poder ser parte de esta instancia. Muchas gracias. Gracias, Matías, por tus aportes. Y ahora, también está acá. Bueno, voy encontrando personas queridas, conocidas. Le doy la palabra a Elizabeth Aymar, que es máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos, docente universitaria sobre también Derechos Humanos, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social y miembro del Observatorio Latinoamericano de RIADI. Gracias, Elizabeth, por sumarte. Hola, gracias a todos. Bueno, primero que nada, la verdad, enhorabuena la reunión esta, porque creo que lo que estamos haciendo por primera vez es democratizar estas cumbres, el acceso a estas cumbres, porque en general estas cumbres internacionales, sobre todo en Latinoamérica, en las organizaciones sociales en Argentina específicamente, que es mi país, tienen muy poco acceso muchas veces y sobre todo pensando en que la primera fue presencial y bueno, entonces esto la verdad que está muy bien y realmente llamado a las asociaciones a que participen en el documento, o sea, cualquier cosa que pongamos por menos, no siempre se piensa que se tienen que hacer grandes cosas, no, con aportes pequeños y específicos se puede llegar a ser un gran documento. Dos cosas que me llamaron la atención de la cumbre y compartirlos con quienes no estuvieron. Y que todavía no se había dicho y aprovecho. Entonces, yo no soy una persona con discapacidad, soy familiar de persona con discapacidad y me resultó súper emocionante la cumbre porque vi muchas personas con discapacidad participando en sus haceres, en sus acciones. Tomando decisiones, mostrándonos cómo toman decisiones en la vida diaria. Y también me emocioné mucho porque el primer día de la cumbre hubo un evento social en el cual hubo personas con discapacidad y personas sin discapacidad compartiendo un lugar de baile, un lugar de esparcimiento, un lugar donde había tragos con o sin alcohol, depende si la persona podía tomarlos o no, y ahí también estaba una toma de decisión, y ver eso, que tiene que ver con el ocio, el tiempo libre, la recreación, realmente me llenó de esperanzas. Creo que cuando hablamos de discapacidad hoy, si queremos un mundo, basta de decir sin barreras, sino un mundo inclusivo, incluirnos a todos, incluir en todas las cosas que hacemos todos, con apoyo, pero la inclusión tiene que ser hacia ahí. Y muchas veces seguimos atados a este modelo rehabilitador que solo nos dice lo que no pueden hacer,
y no vemos las cosas que se pueden hacer, las cosas que se eligen hacer. Entonces me pareció muy bueno esto y quizás también estaría interesante aportar sobre qué hacen desde sus distintas organizaciones en torno a cómo se fomenta el tiempo libre, el ocio, la recreación, la sexualidad, el colectivo LGTBI, todas las cuestiones que tienen que ver con este mundo inclusivo. Me parece que en esos 4 ejes es una invitación a plantear todas las otras cuestiones que caen de maduro cuando hablamos de personas sin discapacidad, pero cuando hablamos de personas con discapacidad parece que no son prioridad. Creo que estamos en un momento en el cual podemos pensar en que podemos ser algo prioritario el juego, la recreación, el tiempo libre, la toma de decisiones respecto de hacer o no familia, de la sexualidad que voy a elegir tener o no. Entonces, me parece que es un buen momento. Y por otro lado, en cuanto a lo que es la cumbre es un momento participativo en el cual se participan los gobiernos, participan las asociaciones, y es una vidriera. Y como toda vidriera, las vidrieras duran poco tiempo. Entonces, no es suficiente decir que hay un 15% y que el resto del mundo lo tome, realmente lo aprenda desde acá y desde acá, desde el corazón y desde la cabeza. No es suficiente decir que América Latina tiene el 80% de pobreza en sus personas con discapacidad. Lo que es suficiente y lo que va a ser eficiente es poder empezar a tener datos. ¿Cómo vamos a poder llegar a ese mundo inclusivo? Si participamos, ¿cómo pensamos en la participación de personas con discapacidad si no hacemos foco en el inicio? ¿Y cuál es el inicio? La inclusión educativa. Y eso es importante, empezar a revisar cómo son los procesos de inclusión educativa, no volver atrás en esos procesos. ¿Cómo hacemos para que los niños y niñas ingresen, permanezcan y egresen? Si no hay egreso escolar eficiente, nunca va a haber posibilidad de un empleo decente y sostenible. Y menos pensar en el acceso a la universidad. Hoy se habla de que las matrículas universitarias en América Latina crecen, pero no se sabe cuánto crecen, cómo crecen, cuál es la oferta que se le da a las personas con discapacidad, porque todavía se sigue evitando que tomen decisiones y diciéndoles qué carreras pueden estudiar. Entonces, creo que la cumbre es un momento para poder no perder la especificidad. ¿Sí? Creo que en discapacidad es importante, y acá quizás lo digo desde lo académico, es no perder esa especificidad que tenemos como personas y que las personas con discapacidad, cuánto más necesitamos poner el punto, porque además necesitamos pensar en los apoyos que cada una requiere y también en su grupo familiar. No es lo mismo el grupo familiar continente que aquellos que no lo tienen, no es lo mismo la persona con discapacidad en una situación rural, en una situación de ciudad o en una situación de altísima pobreza. Entonces, todo eso creo que es hora de tener en cuenta, y vuelvo a decir, con esto termino, enhorabuena la participación de todos, todavía tenemos tiempo de poder aportar al documento y eso va a hacer posible que realmente esta vidriera sea sostenida en el tiempo, e invitemos a otros actores que son los que en definitiva van a financiar todos estos accesos que necesitamos para hacer este mundo inclusivo. Gracias por dejarme participar. Gracias a vos, Elizabeth. Y bueno, ahora invito a Wendy Barrantes Jiménez, compañera del Relavín. Ella es miembro fundadora y también cofundadora del Centro de Vida Independiente Morfo en Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor el poder estar acá en este espacio. Agradecerle a Gaby, ¿verdad? Gabriela, a pesar de que no forme parte de la cumbre, pero agradecemos este espacio en el que consideramos es muy importante, ¿verdad? Como decía la compañera que me antecedió, para seguir democratizando, poder seguir construyendo, articulando todas estas acciones estratégicas, ¿verdad? Para poder seguir enfrentando todos estos retos que tenemos las personas en situación de discapacidad constantemente. Y en buena hora, ¿verdad? Que desde este proceso se está dando este proceso, ¿verdad? Este llamado a la acción. Me encanta el título que se le dio,
y también yo diría no solo un llamado a la acción, sino también un llamado a la unidad, ¿verdad? Que creo que en algunas ocasiones falta también el poder unirnos todos pensando en los diferentes tipos de discapacidad, unirnos todas las personas con diferentes tipos de discapacidad, las organizaciones. Creo que eso también es importante recalcarlo. Contextualizarles un poquito, bueno, desearles también feliz año nuevo, ojalá que todo se les cumpla, ¿verdad? Todo lo bueno, desearles todo lo bueno. Y para contextualizar un poquito acerca de la Red Latinoamericana de Vida Independiente, esta fue creada en el año 2020, la estamos conformando ahorita 13 países, ¿verdad? Uno de los objetivos principales de esta red es precisamente implementar la filosofía de vida independiente de las personas en situación de discapacidad en toda la región latinoamericana. Y por esto, bueno, también crear más centros de vida independiente, ¿verdad? Porque consideramos que son estos lugares donde podemos realmente ejecutar, operacionalizar todo lo que conlleva el artículo 12, el artículo 19 de la convención y bueno, toda la convención en sí, ¿verdad? Pero estamos basados sobre todo en estos dos artículos y por ello creo que es muy importante, ¿verdad? Que en este documento quede plasmado la preocupación que tenemos actualmente las personas en situación de discapacidad, bueno, y que tenemos en la RELAVIN, ¿verdad? Con lo que respecta a uno de los ejes temáticos que ha sido uno de los escogidos para este documento y presentarlo en la cumbre mundial, como lo es el último, ¿verdad? En cuanto a protección social y, bueno, muy específicamente a una de las acciones que se dejaron acá plasmadas, como es la acción número 16, con lo que respecta a todo lo que es la adopción de sistemas integrales de cuidado y apoyo. Consideramos que debe ser importante, ¿verdad? Que, como mencionaba, que se quede ahí recabado las preocupaciones que tenemos las personas en situación de discapacidad en referencia a que estamos y seguimos siendo invisibilizados en el sentido de que no estamos siendo tomados en cuenta en las agendas, ¿verdad? Que estas agendas se siguen desarrollando desde la perspectiva de las personas que prestan cuidados, hablando muy propiamente del sistema de cuidados que se están implementando en toda la región, pero que no están tomando en cuenta las necesidades, las preferencias, la voluntad, lo que realmente requerimos las personas en situación de discapacidad. Considero que es muy importante que se quede visible, ¿verdad? También todos los aportes que podemos dar a las personas en situación de discapacidad, que tenemos que estar en esas mesas de diálogo, ¿verdad? O de construcción de estas agendas, darlo a conocer y que en la mayoría de nuestros países nos están excluyendo, ¿verdad? Acá en Costa Rica contamos ya con un sistema nacional, ¿verdad? De cuidados. Y digo lamentablemente, y para ponerlo de ejemplo, a las personas en situación de discapacidad prácticamente no se nos ha consultado. Se están gestionando incluso para este año poner en práctica ciertas acciones, ¿verdad? En las que igualmente se están confundiendo, pienso yo, lo que son términos de lo que es discapacidad. Se están valorando a las personas desde baremos, ¿verdad? Que toman más en cuenta lo que es la dependencia y no se está tomando en cuenta básicamente nuestra autonomía, nuestro derecho a ser autónomos, ¿verdad? Entonces, igualmente, a pesar de que en todos nuestros países ya está ratificada la convención, pues los programas o la legislación que se ha legislado, se ha aprobado para armonizar el marco jurídico interno de nuestros países con una convención realmente no se está cumpliendo. Y también, al menos acá en Costa Rica, lamentablemente en estos momentos estamos pasando, a pesar de que ya existe una ley de asistencia personal que crea la figura del asistente personal, se están reduciendo mucho las horas, seguimos siendo simples objetos, seguimos siendo simples números en un papel, ¿verdad? Y creo que eso también tiene que quedar plasmado en este documento, en la cumbre mundial, hacer ver que no es solamente aprobar una ley por aprobar una ley, no es simplemente aplicar un sistema o aprobar un sistema de cuidados que sabemos que tiene que ser integral como menciona la acción, sabemos que tiene que incluir a todas las poblaciones,
pero que debe reconocerse. Dos de las R's, ¿verdad? En cuanto al sistema de cuidados, que es reconocer todo el aporte, toda la lucha que ha venido haciendo las personas en situación de discapacidad y también esa representatividad de las personas en situación de discapacidad. Entonces considero que se deben tomar en cuenta todas esas preocupaciones que tenemos. Hemos hecho un documento, ¿verdad? Que podemos también aportar y ver cómo compaginamos, ¿verdad? O anexar a este documento que se está elaborando para presentarlo, porque creo que sí es muy importante resaltar la voz de las personas en situación de discapacidad, como les decía, ¿verdad? Para que no nos sigan invisibilizando, para que realmente se tomen en cuenta nuestros requerimientos con base, de verdad, a nuestros intereses, y desde Ralevín estamos muy interesados en seguir aportando. De hecho, hoy tenemos una reunión para dar a conocer, ¿verdad?, a los compañeros este documento para poder aportar, ¿verdad?, más insumos. Bueno, no tenemos tiempo, pero sí queríamos hacer, ¿verdad?, notar esto que nos preocupa mucho, que se nos siga invisibilizando y que consideramos que se tienen que tomar en cuenta y se tienen que aplicar todos estos sistemas, pero incluyendo lo que requerimos las personas en situación de discapacidad. Y bueno, acá mencionando, ¿verdad?, que ya lo dijo también Juan, uno de los apoyos es la asistencia personal que requerimos sí o sí las personas en situación de discapacidad. Entonces, así brevemente, agradecer nuevamente el espacio y quedamos a las órdenes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno y cada una que nos hizo su exposición, que compartió sus saberes y pareceres en torno tanto a la cumbre como a las cumbres, la regional y la global, como a los ejes temáticos en particular. Que está abierto, fueron circulando, igual conversación veía por el chat, fueron planteando y respondiendo. Lo último que leí, Wendy, es que piden que circule ese documento, si podés compartirlo. Y bueno, está abierto si alguien quiere tomar la palabra. Hola. Sí. Changuito soy. ¿Puedo? Sí, Changuito. Vos decime. Sí, queda para hacerla, digamos, que no pase de los 90 minutos, para que no empiecen a irse las personas, sino que, bueno, tomando esto... No. Muy puntual porque ya lo vengo trabajando hace años. Bueno, soy persona con discapacidad visual, baja visión. Recién me reconozco después de una lucha de familiar sobre las violencias, o sea, reconozco mi discapacidad, o sea, empiezo a sentir las limitaciones, las exclusiones, y un poco más el avance sobre la baja visión, o sea, ya me empecé a excluir de varios ámbitos. Estoy estudiando Derecho, tengo que hacer a veces 2 veces la materia de Derecho, esto sería en la parte de educación, porque siempre soy casi la única en la materia que es la que solicita una especificidad para los archivos o para poder hacer la materia. Me salvó un poco que vino la pandemia, lamentablemente tengo que decirlo, porque se digitalizó, se hace las materias por Zoom y bueno, de alguna manera las estoy pudiendo realizar, aunque sean 2 veces, porque no puedo estar mucho tiempo en la computadora, la puedo realizar. Por otro lado, también quiero aportar en que todo lo que se está exhibiendo en los 4 ejes, yo creo que lo que necesitamos, más allá el alcance de algunos temas que son transversales y te superan, tendríamos que tener como apoyo principal en un defensor oficial con la especificidad en discapacidad. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad, y yo lo padezco, tanto las personas de visión baja o las psicosociales o las que le afecta el consentimiento, somos, ¿cómo se dice? Excesivamente vulneradas en los derechos. Entonces, encima, tenemos esta interseccionalidad de bajo recurso y otras más que se suman,
y no tenemos acceso a la justicia para poder efectivizar ese derecho vulnerado, para poder defenderlo, perdón. Entonces, Gracias, me Chonito. parece. Tomamos eso, pero para dar lugar a otras compañeras o compañeras, ¿puede ser? Gracias. Gracias, te tomó lo que planteaste. Carlos, Regina, bueno, están Lorena, Eve. Gracias, Gaby. Yo solo resaltar lo que ya planteaba el señor Poblete de Chile respecto de la necesidad de no repetir lo que ya está como obligación en la convención, sino aterrizar con acciones muy puntuales de cómo se busca que los gobiernos se comprometan en esta cumbre mundial. Por ejemplo, el tema de el avance de los sistemas de cuidados en América Latina. Esta es una oportunidad para las personas con discapacidad y las organizaciones de incluir, ¿no?, la necesidad de que las organizaciones participen activamente en el diseño, administración y monitoreo de estos sistemas. Y en ese sentido, y creo que es necesario fortalecer un poco el lenguaje de la acción 16 que se plantea en el documento base y también plantear ya quizá de una vez la posibilidad o ejemplos de cómo realizar esa participación impulsando los centros de vida independiente, ¿no?, que son formas no solamente de prestación de servicios, sino de organización política de las organizaciones de personas con discapacidad. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por la posibilidad de hablar. Gracias, Carlos. Regina había pedido la palabra también. Hola, no sé si puedo yo, Gaby, o Regina primero. Hola, ¿puedo hablar? Ahí estaba Regina, después vos. Sí. Mi micrófono, ¿me oye? Sí, sí. Bien, yo quero hablar, intentarei, Gabi, em 1 minuto e meio, vamos lá. Creio que estou de acordo com os amigos que dizem que temos que ir mais além do que já temos e fazer a seguinte reflexão. Vamos, em ano que vem, a ser 2 décadas desde a convenção. Se passaram 20 anos, não? Os países têm toda a harmonização, enfim, várias leis, mas isto ainda não é suficiente. E como diz a colega de Elizabeth, me queda pensar que retos estão em nosso caminho, quais são as dificuldades, as pedras, e aonde devemos mirar para, enfim, avançar em que diz, né, a convenção. Então, creio que há, primeiro, uma necessidade urgente de trabalhar muito na toma de consciência, como disse Martim. A outra coisa é a transferência de conhecimento, não? Para o aporte público, para a gestão pública, não? Pelos governos. Os dados, não? Que são necessários esses dados em todas as esferas de trabalho, de proteção social, de educação, enfim, para, inclusive, outra coisa, esta invisibilidade hoje ainda, a dificuldade de avançar, está presente em la asignação dos pressupostos, não? Somos 15% da população global, e vamos ver, comparar isso aos gastos dos governos, não? Vamos estar bem aquém deste número. Então, creio que a preocupação deve ser que os governos, né, realmente, e dos outros, como sociedade civil, eu venho também do movimento de vida independente, que em Brasil teve que fazer toda uma revisão de que era a vida independente em um país em desenvolvimento. Porque dizemos o seguinte, não, tu podes ter a pior, a mais grave discapacidade, mas tu deve poder fazer todas as escolhas de modo autônomo. Se não vais às escolas, se não tem educação, não pode fazer escolhas, não? Então, esse tipo de avanço, não? Creio que
o movimento de vida independente é, sobretudo, eu creio também muito importante, inclusive, a coisa que passa muito, não, que são as medidas para acesso às políticas públicas, não, de medição de discapacidade, e é a grande barreira de la vida das pessoas com discapacidade, que é a participação política, a invisibilidade em relação aos outros grupos de poder e hegemonia, não? Então, creio que devemos focar nisso. E só mais uma coisa muito breve para terminar, que vi agora muito rápido, vou mirar o documento com mais atenção. Creio que é uma pequena confusão em relação à educação inclusiva, que diz aporte assegurar o universal e os ajustes razonáveis. Eu temo que, enfim, se percam todas as práticas pedagógicas de língua de senhas, de língua fácil, enfim, de tudo que já foi desenvolvido hasta agora, e se mirem, não, em ajustes razonáveis. Ajustes razonáveis são medidas estritamente individuais. Ok, que haja pressuposto para isso também, se for necessário, mas não perder a exata significação de ajustes razonáveis e confundir com outros métodos pedagógicos inclusivos. Ok? Gracias. Gracias a vos, Regina. Estaba Lorena, Evelyn, Florencia, Teresa, son quienes fueron levantando la mano. Tratemos de ser lo más sintético porque si no las personas se empiezan a ir y la idea es poder hacer un cierre. Muy bien, pues yo nada más quiero saludarlos desde el norte de México, porque el norte de México también es México, estamos muy divididos en este país, pero también creo que unidos por el tema de la inclusión. Y pues también el norte de México, Chihuahua específicamente, también es Latinoamérica. Y nosotros tenemos muchos aportes y un colectivo fuerte que busca aportar. Y me siento muy contenta porque yo no conocía estos mecanismos, gracias a Flavia Palavecino. Fíjense cómo es el rezago que apenas acabo de conocer, y cuenten con nuestra asistencia si es posible a la cumbre y lo que sea necesario por parte del estado de Chihuahua. Gracias, Lorena. Evelyn. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Evelyn Zafón de la ciudad de Santa Fe Capital, compatriota de Gaby y de todos los argentinos y argentinas. En este momento yo lo que quisiera decirles es que necesitamos ayuda. Argentina está transitando en este momento una política de extrema derecha en la cual el sistema narcocapitalista ha fijado sobre nuestros cuerpos con discapacidad el gasto público. Las personas con discapacidad hemos pasado a ser el curro del gasto público mediante campañas de difamación y están citando a nuestros compatriotas y compatriotas con discapacidad severa a presentarse en la Agencia Nacional de Discapacidad para que acrediten médicamente, biologicísticamente, su condición de personas con discapacidad. Argentina ratificó y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en nuestro país, y a partir de la modificación del Código Civil y Comercial, toda la normativa interna debe ayornarse a la Convención. Y hoy tenemos un claro retroceso. Es un retroceso preocupante en el cual las voces de las personas con discapacidad estamos empezando a alzar. Pero este avasallamiento tiene que ver también con la complicidad de dirigentes que durante años mantuvieron la precarización de las personas con discapacidad en el sistema social, en el sistema laboral, en el sistema educativo, y que hoy siguen ocupando los espacios que son de las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad. Por eso nosotros desde Argentina les pedimos auxilio, ayuda, porque lo que está pasando en Argentina con las personas con discapacidad, con las personas con enfermedades poco frecuentes, se llama genocidio y plan de exterminio de la derecha extrema que hoy tenemos como gobierno. Auxilio, auxilio, es lo que les pedimos. Miren hacia Argentina y ayúdennos para que esto no prospere. Gracias. Gracias, Eve. Florencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy de Argentina, de la provincia de San Luis. Gracias, Gaby. Eh, la importancia de la democratización, de la visibilización de esta clase de participación, ¿no? Porque es una participación política, más allá de lo partidario. Soy mamá de una persona autista y soy autista. Con esto quería decir que también pertenezco al Observatorio Nacional de Discapacidad en la Comisión de Mujeres y Diversidad. No menor esta comisión que es tan importante, que no solo es vulnerada, porque hay mujeres y diversidades con discapacidad. Sobre todo en la importancia de poder participar y que muchas veces tienen poca visibilización porque también tienen falta de recursos, falta de políticas públicas, falta de llegada a la sociedad, y eso hace que en estos espacios como ahora no estén. Entonces estaría bueno que para la próxima o por lo menos podamos participar dentro de lo que se pueda, una invitación a la comunidad LGTB o las organizaciones DISCA, que son muy importantes dentro de esta situación, como dijo la compañera, que estamos atravesando en Argentina, y que sería un golazo que para la cumbre sea una de las mamás que dijo, bueno, es una vidriera. Y sí, a veces necesitamos que todo lo que no se ve, no se nombra, no existe. Bueno, que esta vez se vea y que la derecha la vea súper bien. Muchísimas gracias. Gracias también, Florencia. Teresa había pedido la palabra. Sí, gracias, Gaby. Mi nombre es Teresa. Yo estoy a cargo de un área dentro de la Corte Suprema Tucumana, de la provincia de Tucumán, que trabaja la discapacidad. Quiero hacer una síntesis sobre las exposiciones. Creo que el asistente personal es súper necesario dentro de la figura de la acción 16, que es desde el documento. El gran problema que tiene Argentina, y voy a coincidir con todos mis compatriotas, es que no se entiende el apoyo en el Poder Judicial. Es decir, la justicia en familia, porque la determinación de la capacidad, voy a ser más puntual, se realiza dentro de los juzgados de familia, no comprende el apoyo, no comprende qué es el apoyo, porque el artículo 2 y 13 no lo definen en la convención, pero sí tenemos las observaciones de ONU que nos van abriendo camino, como la observación número 5 de vida independiente. Concuerdo con las compañeras, lo político debe ser discutido, no es partidario, es político. Este pedido de ayuda tiene que ver con la situación de la desmantelación, se está desmantelizando, digamos, la política pública, no solamente en discapacidad, sino en género en la Argentina. Y si bien yo represento un espacio muy chiquito de la justicia, es necesario, es preciso poder reafirmar la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad, tal cual lo dijo mi compatriota, que el código de fondo lo incorpora en el artículo 31 y en el 43 con la red de apoyo. Lamentablemente en Argentina, como lo dijo Juan Coveñas, todavía no tenemos un registro de apoyo formal o informal que nos permita avanzar en la elección del modelo de la preferencia que trae la convención. Con eso mi aporte es poder trabajar en redes sobre todos los documentos que hayan podido conformar registros o sistemas de apoyos donde sí formaron parte de las personas con discapacidad, siguiendo el modelo de la preferencia de la convención y siguiendo el mandato internacional de la autonomía de la voluntad, ¿no? Esto es el aporte que quería realizar y les agradezco profundamente que me hayan participar en este lugar. Muchas gracias, Teresa. Bueno, quedan un par de compañeros y compañeras más. Quedan María Franco Pereira, Karina de Villa Constitución y Fabiana. Y ahí ya seamos lo más sintéticos y ahí ya damos por cerrado, porque incluso el pacto con las intérpretes también era de 90 minutos. Entonces, y con todos los invitados, para no extendernos más. María Franco, por favor. Sí,
¿Qué tal a todas? Bueno, voy a tratar de ser breve, pero sí voy a pasar un dato porque se habló de cuántas personas con discapacidad había. Yo le paso datos del censo 2023 y subió el número de personas con discapacidad con respecto al último censo anterior, 2011. Pasamos de tener un 84% de población sin discapacidad a tener un 71%, lo que implicó un aumento de un 23% de personas en situación de discapacidad. Un dato importante considero tener en cuenta para todo lo que se está hablando acá. Por otro lado, yo soy familiar de una persona con autismo, tenemos cifras reales, más allá que el censo tuvo algunos sesgos, porque hubo unos sectores que no estuvieron, que no son tanto, y tenemos de la población actual un 0,7%, que son unas 24.500 personas que están dentro del espectro autista. También hay personas con neurodiversidad, con diversidad dentro del colectivo LGTB que yo he conocido. Y la última cosa que lo voy a preguntar es si tenemos pensado en hacer, o ya lo tenemos, un baremo internacional. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias por tus aportes. Karina. Cari de Villa Constitución. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Hola a todos. Muy breve mi aporte. Me parece que por ahí el tratar, o sea, sobre estos ejes temáticos que son sumamente importantes, nosotros no tenemos que salirnos de este eje que nos une, que es no funcionar como compartimentos estancos, sino justamente como vasos comunicantes. Entonces, dejar de lado, me parece por ahí a veces, estas cuestiones que recién decían, es importante las políticas públicas, pero no por ahí el centrarnos en algún color específico. Es muy importante tener en cuenta esta cuestión de cuando hablamos de ejes temáticos, cuando hablamos de, ahí estaban diciendo hace 20 años que venimos sobre lo mismo, yo hace 25 que estoy trabajando, Gaby, por ahí he trabajado con vos en muchas oportunidades, digo, ¿no? Qué importante es, y esto me baso en la cumbre, la última cumbre que tuvimos en diciembre en Esteban Echeverría, ¿no? De poder ver a la gente cuando está dentro de una instancia donde puede hacer, digamos, desde un gobierno, de una organización, que también se lo comprometa. O sea, que desde estos lugares que nosotros ocupamos, más allá de nuestras reuniones y de compartir lo que falta, podamos decir, bueno, estos ejes, tratar de comprometer por sector, por zona, por gobierno. A ver, bueno, tenemos estos 4 ejes. ¿En qué te vas a comprometer vos? ¿Qué es lo que vas a aportar en esto? Sí, me parece interesantísimo poder comprometer de manera concreta, digamos, a un gobierno determinado, a una organización determinada, y que entre nosotros, insisto, funcionemos como vasos comunicantes y no como compartimentos estancos, y que no nos divida la ideología, sino que justamente nos una, ¿sí? Y nos una lo más importante que tenemos, ¿sí? Fundamentos estancos y demás, porque después de que yo hice la locución, se habla de la cuestión de que la política, todas las acciones de las personas con discapacidad son acciones políticas. Simplemente eso, Gaby. Acá nadie está dividiendo ni estoy haciendo referencia a ningún partido político. En Argentina estamos transitando una situación de emergencia de personas con discapacidad. Y el que diga lo contrario, que levante la mano y me escriba por privado. ¿Está claro? No lo estoy diciendo por un gobierno. Yo salgo a protestar en todos los gobiernos. Así que antes de decir que no seamos compartimentos estancos, hablen con la realidad y dejen la hipocresía de lado. Cari, ¿querés Bien, terminar? bueno, nada, era cerrar con eso y no era para conflictuar ni nada por el estilo, no lo decía solo por las palabras, lo digo porque hace 20 años que muchas veces estamos funcionando en cualquier tipo de gobierno. Sí, precisamente, discapacidad. Bueno, Gaby, y a toda la gente, por respeto, era esa la idea. Gracias. Gracias. Fabiana, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabiana Rijo, soy referente de familias de Olimpiadas Especiales Argentinas, Ciudad de Rosario. Para mí es un placer haber escuchado a todos los expositores, algunos los conozco, a la doctora Aymar la conozco por una charla que dio en una reunión del síndrome de Sotos. Yo voy a contar mi experiencia
muy cortita y al pie, ¿cuál es mi tarea como referente de familia? Mi tarea como referente de familia es llevar a las familias todo esto que ustedes están hablando y que muchas veces se desconoce. Porque está bueno que lo hablamos nosotros, que estamos súper instruidas, que estamos conectados, pero el común de las familias no saben que están amparados por derechos y que los gobiernos tienen obligaciones para con las personas con discapacidad. Esa es la realidad. Y muchas veces aceptan estas segregaciones a nivel educativo, a nivel laboral. Por eso para mí es muy importante haberlos escuchados a todos y poder, a través de lo que me llevo de cada uno, de lo que cada uno aportó, bajar toda esta información a las familias. Así que bueno, desde Rosario les mando mi agradecimiento y desde ya las puertas de Olimpiadas Especiales siempre están abiertas para todos los que quieran encontrar un espacio en el deporte. Gracias. Bueno, gracias a cada uno y a cada una por haber formado parte de este encuentro, por haber participado, por haber puesto, bueno, todos como decía hoy, los saberes y los pareceres que cada uno trae y que fortalezcámonos, unámonos para enriquecer ese documento, todo esto que fue surgiendo acá. Es necesario que también lo volquemos en el link que compartieron Rosario y Cristina, que tiene que ver con poder plasmar allí parte de esto que fuimos conversando, a fin de enriquecer el gran documento que después se va a sistematizar, como plantearon, para compartir y que es lo que se va a llevar a la cumbre global, quienes nos representen. Así que agradezco, una vez más, agradezco a los intérpretes en lengua de señas y las intérpretes por sostener hasta este último momento, y a cada uno y cada una que se mantuvieron.